Entonces, del 1 sin ser los del máximo. ¿Y lo intentaron hacer? ¿Tienen dudas de eso? Ah, bueno, sí. En R, Ah, yo si no en los R2, dibujaba. ¿eh? Claro, yo no hacía los dibujos, solo ponía los conjuntos de nivel, porque estaban necios algunos a Entonces, graficar eso algunos. me gustaría hablar un poco de eso, sí. Y no, le iba a decir a Ruber que Eh, si en R2 me quedaban feos los dibujos, imagínate cómo me quedan en R3, ¿no? no, para el segundo ni lo grafiqué. O sea, Ah, no, puse los conjuntos de nivel y separé entre los que eran negativos y los que eran positivos, digamos. hay gente que no ha hecho nada, entonces vamos a hacer el 1A. Bien. Entonces, explicamos todas las partes y aprovecho para explicar algo de entre conjunto de nivel y gráfica. Entonces, práctico 7. Ejercicio 1, parte A. Tenemos la función f de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, primera pregunta del ejercicio es ¿cuál es el dominio o el dominio máximo de esta función? Bueno, un poquito más que todos los reales, ¿no? Tenemos dos variables. Ahí va, serían como todos los reales por todos los reales. Digamos. La variable y puede tomar todos los reales y la variable x también. Porque podría ser, por ejemplo, f de xy, creo que hay uno de este que sea, por ejemplo, x sobre y. Entonces la variable x acá podría tomar todos los reales, no hay problema. Pero la variable y no puede tomar todos los reales. Entonces hay que decir como que el dominio para cada variable. Una manera de pensarlo es esa. No, en este caso nos queda que no tengo ningún problema porque no tengo el logaritmo, no estoy dividiendo, no estoy haciendo nada. Así que el dominio, todos los reales. Bien. Claro, si tuviese un z sería R3 y bueno, si tiene más, o sea, el R elevado a la cantidad de cositas que tenés acá. Z, W, T, o sea, puedes tener R5, R0, lo que vos quieras. Siempre y cuando no haya problemas. Porque podría haber un problema como surge en algunos otros acá. Bueno, justo en estos creo que no. Pero abajo sí. Acá estás dividiendo por cosas, bueno, hay que tener cuidado ahí a ver cómo hallamos el dominio. Ahí va el D, por ejemplo, acá también. O sea, vamos a ver uno de esos también ahora después. Entonces, el dominio, todo R2. Nos pide después las curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel son conjuntos de puntos, ¿bien?, que viven en el plano, viven en el dominio. Vamos a llamarle U al dominio. O le pongo dominio de la función, dom de f. O sea que las curvas de nivel se grafican en el plano, ¿bien?, en el dominio. No son gráficos de R3, sino que son gráficos en el plano. ¿Y cuáles son los puntos? Bueno, son todos los puntos para los cuales la función en cuestión vale A, constante. La A es esta que está acá. ¿Se dan una idea de geométricamente qué sería esto? ¿De qué sería toda la función o las curvas de nivel? Ahí va, digo, pero digo, la curva de nivel, más allá en esta función específica, digo, pero en general, ¿qué quiere decir esto? Los puntos que, o sea, ¿cómo lo podríamos ver geométricamente? Ahí va, acordes con qué. ¿Con planos? Planos, ¿qué tipo de planos? Planos que son tipo paralelos al Paralelos eje al de eje X, al al plano. plano X. Ahí va. ¿Y a qué altura están esos planos? Cada uno a la altura que esté el nivel. Ahí va, O sea, esa una es altura acá. Esa es una pregunta. ¿El conjunto de nivel siempre está, digamos, en números naturales? O sea, en uno, 2, 3, o puedes agarrar cualquier no, altura. es una buena pregunta. El A es un real cualquiera, lo que vos quieras. Ah,
Tanto es como el conjunto de imagen te lo deje hacer. No, porque en el peor de los casos te queda vacío. Por ejemplo, yo Ah, acá claro, sí. puedo tomar A negativo. Ah, no va a haber ningún XY que me cumpla que eso es negativo. Me queda vacío el conjunto de nivel, el curvo de nivel, pero el A lo puedo tomar negativo, no hay problema. ¿No? Claro, capaz que hay puntos o valores de A donde la función no tiene ni un punto que lo cumpla. Y bueno, entonces lo hago con esta misma función ya para que vayamos viendo el gráfico. A ver, gráfico en 3D. Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos de vuelta. No, ¿por qué? Ahí va. La función que tenemos en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado. Que si se acuerdan de las notas, para relacionar esto con las notas que les subí es a la f le llaman z. Entonces lo que tienen es x al cuadrado más y cuadrado igual z, y esa es la ecuación de un paraboloide. Entonces lo que están haciendo con las curvas de nivel justamente es eso, es cortar con planos, que son paralelos al plano XY, y la altura del plano es, digamos, el A. Por ejemplo, esta sería la curva de nivel eh, con A igual 1. Sería el corte del plano con la figura. Sería el circulito ese que está ahí. Y así podemos seguir. Cambiamos el plano, nos van dando diferentes curvas de nivel. Para cada plano tengo una curva de nivel distinta. Y acá vamos a ver, por ejemplo, cuando el A es negativo, ahí sería estoy abajo, el plano nunca corta la figura, el gráfico. Entonces ese sería el caso en que decimos que la curva de nivel es vacía, o el conjunto de niveles es vacío. Porque no hay ningún punto en el dominio de la función tal que f de x y me dé ese valor. ¿Entiendes eso? La ecuación del paraboloide se llama así, ¿no? Sí. Tipo en el parámetro de las alturas z, sería como, vas regulando como las curvas de nivel con un parámetro general z y ahí tenés la ecuación, que sería tipo los cortes de la figura del paraboloide con los planos. O sea, como que en z podría verse como las alturas de la curva de nivel y al poner el parámetro tenés todo a la vez. Bueno, eso es una idea que está bien, pero no del todo, y justo agarré este ejemplo para eso. Ahora vamos a ver por qué. Bien. O sea, está bien pensado, pero hay un detalle que complica las cosas. Pero se entiende entonces geométricamente qué son las curvas de nivel. O sea, sin importar el gráfico de la figura. O sea, ¿qué significa una curva de nivel geométricamente? ¿Sí? Entonces, lo ideal, o sea, el objetivo ideal sería, bueno, si yo conozco todas las curvas de nivel, puedo construir el gráfico. Entonces, lo que quiero mostrarle es que eso no es cierto, que podemos encontrar gráficos o figuras en superficies distintas cuyas curvas de nivel son iguales. Entonces, las curvas de nivel ayudan a saber cómo sale el gráfico, pero no te la determina únicamente. Vos podés tener misma curva de nivel y ser distinto gráfico. ¿Se les ocurre eh, una superficie o sí, una cónica que tenga la misma curva de nivel que el paraboloide? El cono. El cono. Nosotros agarramos el cono, o sea, la parte de arriba nomás del cono. Cuando cortamos con un plano también nos quedan círculos. Pero claramente el cono y el paraboloide no son lo mismo. Pero tienen la misma curva de nivel. A alturas distintas, ¿no? El cono y el paraboloide van a tener planos distintos, pero como nosotros solo graficamos, es como que el gráfico lo hacemos así nada más. Porque lo graficamos en el dominio. Realmente no estamos viendo la curva de nivel a esta altura, sino que graficamos todas las curvas de nivel en el plano que sí, como que proyectamos todo el plano que sí. Entonces ahí perdemos la información de la altura. Y ahí es cuando pasan esas cosas, que dos superficies distintas tienen la misma curva de nivel. No, la punta te da un punto, igual que acá. Si vos acá bajás, fíjate, te lo hago analíticamente. El vértice del cono sería con A igual 0. Y yo acá pongo el A igual 0 en este caso, me quedan los x y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Pero eso solo hay una posibilidad,
Porque digo, si X o Y son distintos de 0, como son positivos, esto me queda positivo. Son dos números positivos. Entonces la única posibilidad es que esto sea el 0, 0. Que es lo mismo que el vértice del cono. Estoy pensando en el cono centrado ahí en 0, 0. Tendríamos algo así. X y Z. Por un lado tenemos el paraboloide. Y por otro lado tenemos el cono. Pero ambas superficies o ambas cónicas tienen las mismas curvas de nivel. Claro, pero la diferencia está en cómo van cambiando las curvas de nivel con Claro, la respecto al diferencia cambio de es altura. que a medida que aumentamos el A, digamos, para un lado fijo son distintas las curvas de nivel. Pero el tema es que si nosotros proyectamos las curvas de nivel al piso, acá al XY, y miramos todas las curvas de nivel juntas, son todas círculos. Ahí perdemos información al hacer eso. Y no podemos distinguir entre una y otra. Bien. Para hacer el dibujo es lo mismo, para hacer las cuentas no es lo mismo, Ruber, por un tema de, ya tuvieron que haber visto, supongo, en GAD, el tema de las bases. La base de R3, ¿sí? O sea, R3 es un espacio vectorial. Para no ser súbito, estoy diciendo, solo para responder y a formar la pregunta. R3 es un espacio vectorial y la base usual es esta. O sea, el X es un vector, es el 0, 0, 1, el Y es el vector 0, 1, 0 y el Z es el vector 1, 0, 1, 0, 0. De la base canónica de R3. Si yo cambio el orden de esto, obtengo otra base, pero no es una base, lo que es una base directa. Cuando ustedes hacen transformaciones lineales y eso, si usan Y, X, Z, los determinantes le cambian por un signo, y hay un lío ahí después. Eso es por cómo estaban, no sé si se acuerdan de cambio de base, ¿en qué se ve cambio de base? ¿En GAL 1 o en GAL 2? No me acuerdo. O sea, ustedes pueden ir en ambos, pueden ir de uno a otro. El tema es que hay bases que son directas, que es que el producto algo así como que el producto cuña de estos tres te dé 1, creo que era eso, pero el producto cuña de estos tres te da -1. Es el famoso de física regla de la mano derecha, capaz que lo ubican por ahí. Regla de la mano derecha es X y Z. Si ustedes ponen al revés, le cambia un signo de menos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Tipo en magnetismo y esas cosas. Que si ustedes no tenían en cuenta la regla de la mano derecha, les parecía un signo de menos. Y es el mismo problema que hay acá, es exactamente lo mismo. Si ustedes cambian los ejes y no mantienen el orden, desaparecen signos de menos en la cuenta. Entonces, para hacer el dibujo es exactamente lo mismo, porque es como que lo estás rotando. Para hacer las cuentas hay que tener cuidado. Ahí es cuando es importante mantener el orden. Así que, en lo posible, para acostumbrarse, siempre así. Y creo que está bien, sí, ¿no? X y Z. Sé que así está bien, no sé si es la mano derecha o la mano izquierda, pero uno de los dos cubre. Sí, la mano derecha también, sí. Otra manera de hacer lo mismo es, o sea, en otras perspectivas, ¿no? Muchas veces se dibuja así también. Entonces el X queda acá, pero el Y queda para atrás. Que es esto mismo, pero rotado, tipo el X lo llevé para acá y el Y lo traje para acá. Pero mantengo el orden. De X voy ahí, yendo tipo, como que enrollándose, ¿no? Como enrollan los tornillos. Esa es la idea. Entonces tenemos las curvas de nivel. Les quería preguntar, a ver si se les ocurre alguna manera, si no supiéramos que esta es la ecuación de un paraboloide, para distinguir entre el cono y el paraboloide. Porque las curvas de nivel son iguales, ¿cómo podríamos distinguir entre una y otra? No sé si mirás tipo en la misma relación de diferencia de alturas, ponerle un K1 y un K2 y comparás la diferencia entre las curvas de nivel de cada uno con su respectivo cambio de altura. No sé si me explico. ¿Cómo cambia Ahí va. el agrandamiento de Sí, entiendo tu idea. O sea, en el cono es algo lineal y a ver si es algo lineal porque son mismo? Claro. rectas.
y en el paraboloide no es cuadrático. Sería una Claro, manera. porque de hecho si vos cortás con un plano vertical, te queda justamente una parábola y si no un valor absoluto, por ejemplo. Esa es la idea que yo quería llegar, más geométrica. Pero lo que dijiste está bien. Uno podría analíticamente calcular cómo cambia, por ejemplo, el radio del círculo a medida que cambia el A. Entonces, en el caso del cono, esa relación va a ser lineal, simplemente porque el cono sí lo puede empezar como una recta girada. Entonces, digamos, los puntos se alejan de forma lineal. Pero en el paraboloide no es lineal, porque es algo de x al cuadrado. Otra manera de verlo es cortarlo con otro plano. Las curvas de nivel son planos paralelos al eje XY. Podríamos cortarlo con planos, por ejemplo, paralelos a XZ. Entonces, en el paraboloide veríamos una parábola y en el cono vemos un valor absoluto. Entonces, ahí podemos distinguir entre uno y otro. Lo corto con el plano y igual Z, que es paralelo a XZ. Entonces, el corte me queda una parábola. ¿Lo ven? Se llega a distinguir la parábola ahí. Sería como que el contorno este acá nada más. Y si pongo el cono, que no me acuerdo, qué mal, no me acuerdo la ecuación del cono. ¿Alguien se acuerda? Hice el PDF y no Debe me ser la... algo con valor absoluto. Capaz que la raíz de x cuadrado más la raíz de y cuadrado, porque la raíz No, no, de no, x creo que cuadrado es no. valor absoluto de x. Creo que sí, creo que era raíz cuadrada Ah, de x al cuadrado Eh, más no es z. z al cuadrado, profe, acá lo acabo de ver. es z al cuadrado. Ahí Ahí va, va. con z al cuadrado. Eso. Ahí va. Justamente por eso, porque pasan la raíz y les queda como un tal. Porque la gracia es que si ustedes se fijan el corte con el plano, vieron que es un valor absoluto, es como una recta. Entonces, sería verlo así si quieren. Entonces, todas las curvas de nivel son círculos, porque estoy cortando con planos paralelos al z. Pero si yo corto con planos paralelos a otros planos, que no sea el z, perdón, el plano que sí, que no sea paralelo al plano que sí, veo cosas distintas. Ya no veo círculos. Veo una parábola o veo un valor absoluto. Entonces, esa es una manera, una técnica para distinguir cuando nos pasa eso. Cuando tenemos que las curvas de nivel son iguales y no sabemos eh, qué es al final el gráfico, si es un cono, un paraboloide. También podría ser tipo un paraboloide invertido, por ejemplo, que el infinito tenga un vértice en infinito, entre comillas, y que caiga. No sé si están viendo mis manos, pero o sea, es todo dado vuelta. Entonces las curvas de nivel también son círculos. Y ahí cómo distinguís entre uno y otro. Ahí ya el truquito de poner un plano para el otro plano no te sirve. ¿Entiende cuál es el ejemplo? Como si fuera el paraboloide al revés, todo Claro, negativo. que el vértice esté arriba, digamos. No, que el vértice esté arriba y la base Ah, esté en el plano que sí. Porque ahí si cortamos con un plano tipo de este estilo que graficamos acá, siempre van a ser parábolas. Y las curvas de nivel siempre son círculos. Entonces ahí hay que buscar otra manera de ver cuál es. Y ahí lo que pueden hacer, lo que decían hoy, fijarse, por ejemplo, yo empiezo a aumentar el A de la curva de nivel y ver qué pasa con el círculo, si se agranda o se achica. Entonces, en este paraboloide se agrandan cuando yo aumento el A. Si el paraboloide fuese al revés, que la base está abajo y se achica para arriba, cuando yo aumento el A, las curvas de nivel se achican, son círculos cada vez más chicos. Entonces así pueden distinguir uno de otro también. Es como que buscar la vuelta geométricamente qué pasaría si es uno u otro. ¿Sí se entiende la idea? sí, sí. Entonces, la moraleja es, las curvas de nivel tan geniales porque nos dicen pila de información del gráfico, pero no nos dicen todo el gráfico. Pueden pasar cosas de este estilo, que varios gráficos tengan la misma curva de nivel. Pero igual sirve, ¿no? Porque es más que nada, entre no saber nada y conocer las curvas de nivel, tenés alguna información por lo menos. ¿Alguna duda de este ejercicio?
Entonces, el ejercicio 1 va de eso, va de, bueno, ver el dominio, ver las curvas de nivel. Entonces, para las curvas de nivel le van a venir al pelo lo que vimos de cónicas, porque digo, si se fijan, es de igualar esto a una constante A. Entonces, cada una de estas le está dando una cónica. Esta no le da una cónica, pero pueden pensar que le da. O sea, tienen y sobre y dividido x igual a A. Bueno, pueden despejar x, por ejemplo, y ver qué les queda. Y ahora estas las hablamos en un ratito. Entonces, ¿tiene alguna duda del ejercicio 1? No, como que graficar Ruber, no, capaz le pide un bosquejo o algo, pero no creo, porque tenemos el mismo problema. ¿Sí? Curvas de nivel puede ser que sí, porque curvas de nivel son útiles, pero graficar así una función puede ser, no sé. O sea, si les piden graficar algo, va a ser algo de estilo ese, que son las cuádricas que vimos, tipo son el paraboloide o el hiperboloide, no sé qué, o sea, lo que está en el PDF. Que más allá de eso es muy difícil graficar. Una expresión así de la nada, realmente es muy difícil graficarlo. O sea, no hay casi manera de hacerlo, creo. O sea, manera razonable de hacerlo. Pero las curvas de nivel, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tipo, dibujamos hasta cierto... Porque si son círculos, son circunferencias, porque una genética le ponemos radioderecha. Se me está cortando, no sé si solo a mí. ¿El resto escuchó bien lo que dijo? No, se cortó. ¿No? No, Creo, se corta, sí. creo que la pregunta fue cómo graficar las curvas de nivel. ¿Fue eso? ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Bien. Tipo, sí, sí, ¿cómo eran las curvas de nivel? Claro. Tipo, ¿qué teníamos que dibujar? O sea, ¿cuántas? No, se dibujás algunas, más o menos. Todas las puedes graficarlas porque son infinitas. Pero lo importante sí es que las curvas de nivel están en el dominio. Por lo tanto, se grafican en el plano en que sí. Porque el dominio de la función está en el plano en que sí. O sea, no es algo que está en R3, es todo en un plano. Entonces, en este caso, las curvas de nivel son esto igual a A para distinto A. Entonces, ¿qué van a hacer las curvas de nivel? Pregunta, ¿tengo que marcar eh, el nivel de cada curva, digamos? Y O es útil. sea, Pero, digo, algo así, mira. Acá vimos que esta era la curva de nivel 0. Perdón, no era sub 0, era C sub 0. Porque vimos que era un punto. Después, cuando la vale 1, nos queda un círculo centrado en el origen de radio 1. Entonces, bueno, por acá estaría C sub 1, que es la curva de nivel 1. Cuando el A vale 4, nos queda. No, perdón, cuando el A. Perdón. Cuando el A vale. Sí, 4, ¿no? Porque el radio de esto es raíz de A. ¿Se acuerdan que la ecuación de la circunferencia era con esto al cuadrado? Si solo tenemos el A, el radio es raíz de A. Entonces, si el A vale 4, el radio es 2. Entonces me queda una curva de nivel así. Ese es su cuadro. Acá en el medio hay infinitas curvas, pero no podemos graficar todos porque tapamos todo el plano. La idea es graficar alguna y decir, bueno, está, sabiendo que se comporta así, que esto va a aumentar, hay pocas posibilidades. O sos un hiperboloide, sos un cono, sos algo de estilo, pero yo que sé, un plano, por ejemplo, no puede ser. Un, a ver, un hiperboloide no puede ser, un elipsoide no puede ser, porque las curvas de nivel son distintas. Como que te restringe bastante las posibilidades, pero no te está diciendo todo, justamente porque te falta información, vos estás mirando todo en un plano. O sea, no estás en R3, sino como que bajás la dimensión a dimensión 2, porque es más fácil graficar, pero estás perdiendo información al hacer eso. ¿Sí? ¿Se entendió cómo Y graficarlas?
Una consulta, las curvas de nivel, ¿no? ¿Se pueden graficar en todas las funciones? O por ejemplo, cuando ya tenemos de R5 en R6, por ejemplo, ya no se puede. De R5 a R6, no, pero de R5 a R sí. Ahí Tienen va. que ir a R las funciones para el curva de nivel. Porque son reales los valores, ¿no? Entonces, Ah, todo no, bien yo tiene no ese entendía conjunto de- eso. ¿Cómo hacían? Está explicable. O sea, el dominio sí, el dominio puede estar en R 700.000 si querés, pero tiene que ir a R. Está. Está claro que ahí ya no es tan fácil graficarlo. Porque esto es algo general, siempre las curvas de nivel están en el dominio. Entonces, si el dominio tiene dimensión 4, por ejemplo, ya no lo puedes graficar a las curvas de nivel. Bueno, que no van a ser curvas, no van a ser como hipersuperficies de dimensión 4, pero... Pues ahora no puedes dibujar porque no podemos dibujar en R4, simplemente. Entonces, la Sí, se teoría entendió. sirve. ¿Eh? Digo, la teoría sirve, porque la definición está, funciona, la definición, la curva de nivel es esto, esto y esto. Pero no se puede graficar. Podés hacer cosas con las curvas de nivel, pero no, geométricamente no tenés idea de lo que son. En R4, en R5, ¿no? Hasta R3 es manejable. Después ya está. Sí, vamos a ver alguno del 2. Entonces el 2 pide también hallar el dominio más amplio y los conjuntos de nivel. En acá le llama conjuntos de nivel porque viven en R3. Entonces ya no son curvas, o podrían ser curvas, pero también pueden ser superficies, o sea, pueden ser cuádricas, o pueden ser planos, o pueden ser cosas más así. Entonces, como no son solo curvas, se llama conjunto, pero es la misma idea, la misma definición. Si se fijan acá, la dimensión no importa, del n, o sea, que sea R2, R3, R4 es lo mismo. O sea, la definición sirve para todas las dimensiones. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el 12, ¿parece? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios? Entonces, primero nos pide el dominio. ¿Cómo es el dominio de esa función? Primero, ¿dónde vive el dominio? ¿En R cuánto vive el dominio? Profe, tengo una pregunta en el anterior. Sí. Ponele en Y sobre X. Ajá. En el anterior que hiciste, no, en el ejercicio 1. Sí, Y sobre X. En el D es Y sobre X. Ahí el dominio sería R2 siempre y cuando X no sea 0. Claro. Eso lo puedes escribir algo así como O sea, R2 menos los puntos de la forma 0 y tal que Y está en R, por ejemplo. O sea, es como que sí, sacas toda la recta sí, de X vale 0. perfecto. O sea que ahora en este ejercicio, en el que estás haciendo ahora, sería igual. O sea, no me puede dar 1. Ahí va, De sería igual acuerdo. estilo. Ahí va. Esto de acá no puede, eso no se puede anular. Entonces, No. bien, como dice Nicolás, el dominio va a estar en R3. Y acá el único problema que tenemos es acá. Tenemos que tener cuidado de que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado sea distinto de 0. O sea, el dominio son todos los x y z en donde esto no se cumple. Perdón, donde esto se cumple. Entonces podemos pensar a la otra inversa. Podemos decir que el dominio es todo R3 menos donde esto vale 0. ¿Entiende eso? Que es lo mismo decir eso. Sí. ¿El resto se entendió? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Y este conjunto qué es como conjunto de R3? Esfera, ¿no? Ahí va, podemos pasar todos Una los esfera de x. radio 1, parece. Exacto. X más y al cuadrado más z al cuadrado. Y oh, voilà. Sabemos geométricamente qué representa esto. Esfera de radio 1. Plan. Cuando no decimos el centro, esto es algo que hay. Cuando decimos el centro, estamos asumiendo que está centrado en el origen.
Entonces el dominio va a ser todo R3 menos la esfera. ¿Se imaginan como si es una función que toma valores en R3, va a R, pero justo donde está la esfera, la función no está definida. ¿Se lo imaginan eso? Entonces vamos a bajar una dimensión y lo vemos más tranquilo. Esto es R3 menos el conjunto que cumple esto. O sea, acá hay muchas maneras. Podemos ponerlo con palabras menos la esfera de radio 1, o lo podemos poner simplemente como los x y z, tal que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Es lo que llegamos acá. Si esto es 1, entonces pasamos por acá y nos queda que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado es 0. Y eso era lo que teníamos que sacar del dominio. Entonces vamos a un paréntesis, bajo un poquito la dimensión. Defino otra f, pero ahora voy a ir de R2 en R. Acá puede tener cualquier cosa, no sé, 1, lo que quieran. Y acá le pongo 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es el análogo, pero en R2. Es el dominio de esta f, de vuelta va a ser R2, menos el círculo o la circunferencia unidad. Circunferencia de radio 1. Yo lo que digo es, en el caso de este de R2, tienen R2, tienen R, tienen F, que va de R2 a R, y F toma valores en todos lados, menos en el círculo unidad. O sea, la función, vos me das un punto acá adentro, yo te puedo decir cuánto vale F. Me das un punto acá afuera, te puedo decir cuánto vale F. Me das un punto acá, no, ahí no tengo idea. La función ahí no está definida. ¿Y se entiende eso? Ahí la idea es que en la función original que teníamos va a pasar algo parecido con R3. Ustedes pueden tomar cualquier punto de R3 menos lo que está en todo de la esfera. Recuerden que la esfera la pensamos como el cascarón nada más, ¿no? No nada adentro. Es como si tiene una pelota, solo la cáscara de la pelota, una naranja y la cáscara de la naranja. Lo de adentro sí está permitido, eso no está en la esfera. A ver qué dice Ruber. No entendí la pregunta, Ruber. ¿A qué te referís con el C? ¿A las curvas de nivel? Ah, no, todavía no llegamos a eso. Simplemente estoy viendo el dominio. ¿No? La función era esta, simplemente lo que hice ahora fue decir, bueno, el dominio van a ser todos los puntos de R3 menos donde se manula eso de abajo. Ok, ahí tenemos problemas. Se voy a borrar esto de R2. Y ahora sí, vamos con las curvas de nivel. No, esto no iba a las curvas, o en este caso los conjuntos de nivel. Pongo la definición de vuelta para recordar cómo era. No es necesario ustedes que la pongan todas las veces que lo van a hacer, pero para recordar cómo era. El dominio de f, tal que f de x y z es igual a a. Aquí en nuestro caso se transforma en los x y z en el dominio de f, tal que, como era la función, x más y más z sobre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a a. Entonces, todos los puntos x y z que están en el dominio, o sea que no pueden estar en la esfera unidad, que cumplen que toda esta expresión es igual a son los que están en la curva de nivel. O sea, el ejercicio creo que pedía graficábamos o algo del estilo. Allá el dominio, no, hallar el dominio y los conjuntos de nivel. No, pero podemos intentar graficar alguno o entender un poquito geométricamente cómo quedaría. ¿Hasta acá venimos bien?
Entonces, ¿cómo podríamos intentar entender qué es la curva de niveles? ¿A alguien se le ocurre? O sea, tenemos que manipular esta expresión, manipularla algebraicamente, ¿no? Pasando para un lado, haciendo cosas, a ver si la podemos llevar a una forma de una cuádrica que conozcamos, como un elipsoide o un paraboloide, una esfera en otro lugar, no sé. Sí, sí, podríamos hacer eso, pero digo, la idea es hacerlo para generar, ¿no? Podrías poner una A y ver qué pasa, pero la idea creo que va más por la movida de, bueno, para cualquiera, ¿cómo va a ser más o menos geométricamente eso? Bueno, igual para fijar ideas está bueno, vamos a seguir el camino. Para fijar ideas voy a poner A igual a 1 y vemos qué pasa. Y después tratamos de llevarlo más adelante. Que dé 0, fíjate que sí, si x y z valen 0, te queda 0 más 0 más 0, 0 sobre 1, eso es 0. Bien. O sea que pasa similar que hoy, ¿no? Hay un único punto donde la función vale 0. O sea, fijarse, no sé si se dan cuenta, pero ¿dónde va a vivir el gráfico de esta función? ¿En qué R va a vivir? ¿Ni R cuánto? R3. ¿No? El gráfico, Y en R4. R4. claro, el gráfico siempre es una dimensión. O sea, si la función va de Rn a R, el gráfico vive en n más 1, en Rn más 1. Fíjense en las funciones de R a R. Ustedes la grafican en R2. Ponen el dominio, ponen la imagen y hacen el dibujito. Entonces vive en R2 el gráfico. Entonces en este caso vive en R4. Por lo tanto no la podemos graficar porque no sabemos cómo luce R4. O sea que lo máximo que podemos hacer es intentar entender las curvas de nivel. Más de eso no vamos a poder hacer. Pero si graficas en R3, ¿no te daría el conjunto de Pero es nivel? que no podemos. ¿Eh? Pero no puedes graficar esto en R3, ese es el tema. Porque vos para graficar tenés que poner el dominio y cuánto te da la función. Acá viene el dominio y acá está la imagen. Entonces vos me decís, para cada punto del dominio la función vale tanto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Marco lo que dijo que podíamos hacer tipo una especie de película, vamos a decir así. Es decir, graficamos varias imágenes en R3 y hacíamos como que fuera una especie de película. Por ejemplo, había uno que eran dos conos invertidos en los cuales se ensanchaba y se achicaba la imagen y eso, como una especie de animación. Claro, pero esas son curvas de nivel. Digamos, las curvas de nivel son las que viven en R3. Pero el gráfico no está en R3 el gráfico. No está en R3, pero para darnos cuenta qué formato tiene es como una especie de animación. Claro, pero Damos, ahí va, pero lo que haces es animar las curvas de nivel. sí, Justamente. Pero por eso, no es el gráfico. Es y como las hoy, curvas de nivel es R3. claro, pero digo, no podemos, lo que quería que entendieran es que no hay manera de graficar esto. Es imposible. Simplemente porque no tenemos una cuarta dimensión. O sea, Sí, sí. es el ejemplo de hoy, si quieren, con esto. El gráfico vive en R3 y las curvas de nivel en R2. Una dimensión menos. Bueno, ahora las curvas de nivel viven en R3. Entonces lo máximo que podemos hacer es hacer unas cuantas curvas de nivel y ver qué pasa. Pero bueno, tampoco nos asegura cómo va a ser el gráfico, nos da una idea. Entonces vamos a hacer lo que sugirieron ahí en el chat, de tratar de despejar esto. Puse A igual 1. Entonces tengo x más y más z sobre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual 1. Entonces la sugerencia era pasar todo esto para acá, multiplicando. X más y más z es 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado. ¿Y ahora qué podría hacer? Hace todos los factores comunes X, Y, Z. Bueno, a ver qué pasa. Voy a hacerlo despacio. X más y más z más x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Y si saca el factor común x y z.
O sea, en cada cosa. Sí, sí, no sé. Igual, no sé, no me suena, pero. No, pero probamos. Queda x por 1 más x, más y por 1 más y, Pero eso no más es una esfera. por 1 más z. Dame un segundo. Esto de acá, bueno, yo que Sí. quiero ver si podemos llegar, así como está escrito, no es la ecuación de la esfera que vimos. No, pero podría Por ser eso, una especie de una esfera con centro 0, 0, 0 y después no sé. No me doy cuenta el resto. mm, Más bien una esfera corrida parece, ¿no? yo creo que sí, que es una esfera corrida, es lo que quiero llegar. A ver Sí, no si me den podemos corte llegar con el centro. Sí, sí, puede ser corrida, sí. por eso. Ya. Pero esta sugerencia me parece que no llega a ningún lado, ¿no? Porque no tiene forma nada que conozcamos. Entonces yo estoy intentando llevar a esto a una expresión que conozcamos, de los que están en el PDF. A ver si podemos. No sé si se puede, pero probamos, a ver si se puede. Entonces, la esfera, nosotros sabíamos que era de la forma x menos a al cuadrado, más y menos b al cuadrado, más z menos c al cuadrado igual r al cuadrado. Esto sí es una ecuación de la esfera con centro ABC. Entonces, estaría bueno ver si podemos llevar esto rojo a una forma tipo de verde. ¿Se entiende? ¿Cuál Y es me el- En realidad molesta las imágenes serían. No se entendió nada, ¿no? ¿Qué dijeron? No, yo iba a decir que las imágenes serían tipo 1 menos x menos y menos z. Pero es raro, no sé. Las imágenes 1 menos x. No, las imágenes no, dije cualquiera. O sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a todo lo otro, pero no sé qué sentido tiene eso. Ah, no, sí, no, tampoco. Claro. Yo estoy casi seguro que tiene esa relación, pero o sea, si desarrollamos esto nos queda x al cuadrado menos 2ax más a al cuadrado. Sí, sí, sí. Y acá tenemos x al cuadrado más x. O sea que el 2a este podría ser un 1. Y estaríamos bastante bien. Es como que quiero armar el cuadrado, ¿se dan cuenta? Quiero armar estos cuadraditos a partir de esto. O sea que tenés que restar 1 a ambos lados. También para Eh, poder hallar el A. no sé si es 1. Bueno, no sé. A ver, déjame fijarme. O sea, yo sé Sería un que medio, menos menos 2a un tiene que medio. ser 1. Entonces el a tiene que ser el que me molesta porque no lo tengo. El a al cuadrado es un cuarto. Sí. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente, que es eso que están diciendo. X más y más z. Tengo mala conexión. Si se llega a cortar me avisan, ¿sí? Z al cuadrado. Esto es lo que tenemos. Y dije, bueno, si yo sumo un cuarto de ambos lados, la igualdad sigue valiendo, ¿cierto? La cara al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Me falta un más. Sí, sí. Entonces ahora lo que hago es juntar este con este con este. O sea, traigo todo por acá. X al cuadrado más x más un cuarto. Y lo otro lo dejo tal cual. Más y más z más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1 más un cuarto, que es 5 cuartos. Bien, pero por cómo hice las cosas, esto que está acá es x menos un medio al cuadrado. Acá hay un problema. Hay un problema de signos acá. Tiene que ser más un medio. Menos 2 por ax, ¿no? No está bien. No está bien. ¿Qué pasó? Pará, me mareé. No, está bien porque le das al cuadrado y te queda positivo. Claro, pero el término del medio
Me queda menos x. No me queda x, ¿no? No, te queda menos 2x menos 1/2. O sea, menos... Ah, no, ya entendí. Pero no tiene que ser de la forma x menos a, y a no es menos 1/2. Entonces te queda x más 1/2. Ahí va. Te queda menos 1/2. Ahí va. Claro. Eso. Esto al cuadrado, entonces el a, ahí va, gracias. El a es menos 1/2. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte que fue lo que hicimos? Sí. Entonces, podemos repetir el argumento con el i y con el z. Repitiéndolo de arriba, cada vez que agrupe un i con un i cuadrado, tengo que sumar un cuarto, ¿no? Porque es la misma ecuación. Si yo agrupé esto y tuve que sumar un cuarto, si yo agrupo el i con el i al cuadrado, tengo que sumar un cuarto. Entonces, en definitiva, me va a quedar x más 1/2 al cuadrado más i más 1/2 al cuadrado más z más 1/2 al cuadrado igual 1 más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Lo hice medio rápido, pero se entendió porque queda más un cuarto más un cuarto más un cuarto. ¿Sí? Entonces esto que está acá es 1 más 3 cuartos, esto es 7 cuartos. Y ahora, oh voilà, llegué a una ecuación de una esfera. X más 1/2 al cuadrado más y más 1/2 al cuadrado más z más 1/2 al cuadrado igual 7 cuartos. Entonces, el conjunto de nivel para A igual 1 es una esfera de centro menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2 y de radio raíz de 7 cuartos. Sí, esto solo valió para la igual 1. La idea es ver si ahora podemos generalizar para cualquier A. ¿Me entienden? O sea, toda la curva de nivel donde la función vale 1 es esa esfera. Es como que, por lo que vimos hasta ahora es, el dominio es todo R3 menos la esfera de centro 0, 0, radio 1, y ahora acabamos de ver que si nos restringimos a la esfera de radio raíz 7 cuartos, y centro menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, la función siempre vale 1, en todos los puntos F. Bien. Entonces, lo que estaría bueno ahora es repasar qué fue lo que hicimos y a ver dónde usamos que la valía 1. Perdón que recién veo esto, qué chanchada que hice. Esto es algo que no hay que hacer. Si ya teníamos una A usándolo en algo, no le puedo llamar otra vez A, porque este A no es el de las curvas de nivel. Perdón, no me di cuenta de eso. El A que me quiero referirse es las curvas de nivel. Entonces, el A de la curva de nivel o del conjunto de nivel, solamente lo usamos acá, 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 y es el 1 que después sigue apareciendo acá. Pero nunca lo usamos después en el de pasar de esta ecuación a la de una esfera. El A siempre estuvo quietito ahí. Pero no multiplica al x cuadrado y al y cuadrado y al z cuadrado. Sí, claro, al principio. Claro. Ah, bien, bien, gracias. Ah, perfecto, sí, sí, no me había dado cuenta. Claro, cuando lo ponemos acá, entonces sí, no es tan fácil como yo estaba pensando. Vamos a intentar hacerlo rapidito y si no pasamos a otra cosa. Pero por lo menos vimos una curva de nivel, que ya es algo bastante interesante. En general va a ser x más y más z sobre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado igual a a. Entonces, siguiendo la idea, va a ser x más y más z igual a menos ax al cuadrado menos ay al cuadrado menos az al cuadrado. Entonces, x más ax al cuadrado
más i más ai al cuadrado, más z más a z al cuadrado igual a. Entonces, ¿qué les parece? ¿Podemos proceder como hicimos hoy de una manera similar para llevar esto a la ecuación de una esfera? Quizás con otro radio, con otro centro. Más o menos. Tenemos que dividir por A, ¿no? Para Eso sería una muy buena idea. Es, si A es distinto de 0, si A es igual a 0, ya habíamos visto que el conjunto nivel era un solo punto. Era 0, 0, 0. Entonces podemos suponer que es distinto de 0 porque ya vimos ese caso. Si A es distinto de 0, puedo dividir. Entonces me queda x sobre A más x al cuadrado, más i sobre A más i al cuadrado, más z sobre A más z al cuadrado igual a 1. Y ahora quiero hacer el mismo truquito. Quiero escribir esto como un cuadrado. Quiero ver si puedo encontrar. A ver si quiero. Vamos a ponerlo así. Quiero un b real tal que x sobre a más x al cuadrado sea igual a x menos b al cuadrado. Ojo que la a acá está fijo. O sea, puede variar, pero en toda esta ecuación va a estar fijo. Lo que queremos encontrar es el b, que capaz que depende de a. Tiene sentido que dependa de a. Entonces de este lado me queda x al cuadrado menos 2bx más b al cuadrado. Brian, Entonces de ¿por qué vuelta. ¿por qué si A es 0 la curva de nivel solo es un punto? 0. Ah, no, tenés razón. No es un punto. Gracias por preguntar. Claro, es un plano. Tienes toda la razón del mundo. O sea, esto da, todo esta cuenta da 0 si lo de arriba es 0. Y esta es la ecuación de un plano. Sí, sí, totalmente de acuerdo que no es un punto. Igual sirve el argumento porque lo podemos tratar aparte. Si A es 0, lo tratamos aparte. Si A es distinto de 0, podemos hacer esto. Gracias por la pregunta. Estuvo bien. ¿Y B no puede te ser que sea. convenía? Ay, Perdón. ¿No te convenía, en vez de dividir entre A, multiplicar por 2 sobre A? Porque así ya te quedaba 2x. Ahí en esa parte, ¿o no? No sé, capaz que sirve también. No, no me queda claro que sea ventajoso. Me parece que va a ser el mismo trabajo. Pero se puede hacer así también, sí. B puede ser que sea menos 2 sobre A. No sé, pará, dame un segundo, todavía no llegué, pero Perdón. la idea es, otra vez, igualar coeficiente a coeficiente. Entonces, x al cuadrado ya está con x al cuadrado. Entonces, 1 sobre a tiene que ser menos 2b. Entonces, b va a ser menos 1 sobre 2a. Paso el menos 2 lo paso dividiendo. Entonces, el b al cuadrado, que es el término que tengo que sumar de ambos lados, para que siga valiendo igualdad, va a ser 1 sobre 4a. Lo cual tiene sentido, porque b era un cuarto y a valía 1. O sea que sigue siendo consistente con lo que hicimos hoy. Entonces voy despacio en esta parte. X sobre A más X al cuadrado. A ver, yo leo el chat. No, B al cuadrado. Es este de acá. A1, sí, sí, eso sí. Qué suerte estar atentos hoy porque estoy equivocando bastante. Gracias. Esto más I sobre A más I al cuadrado más Z sobre A más Z al cuadrado igual 1. Se va que hoy igual 1. Y bueno, entonces, si yo sumo esta cantidad de ambos lados, la igualdad sigue valiendo. Bien. Hasta acá venimos bien. El silencio es que sí o que los perdí en el camino. Por mí todo bien. ¿Sí?
Entonces ahora es lo mismo que hoy. Agrupamos esto de acá. Porque por la, bueno, el cuadrado no, pero por la cuenta que acá vamos a hacer, esto es un cuadradito. Nos queda x menos b, que b es esto, entonces nos queda x más 1 sobre 2a al cuadrado, más y sobre a, más y al cuadrado, más z sobre a, más z al cuadrado, igual 1 más 1 sobre 4a al cuadrado. Entonces puedo seguir igual que hoy. Si yo hago esto mismo con y con z, cada vez que lo hago me agrega un 1 sobre 4 al cuadrado. Entonces yo lo puedo seguir y llego a x más 1 sobre 2a al cuadrado, más y más 1 sobre 2a al cuadrado, más z más 1 sobre 2a al cuadrado, y por cada uno de estos tengo que agregar un 1 sobre 4 al cuadrado de este lado. Entonces, 1 más 1 sobre 4 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado. Entonces, otra vez lo logramos dejar en la forma de tipo de esfera. Este sería el radio, o sea, este es el radio al cuadrado, y el centro es menos 1 sobre 2a, menos 1 sobre 2a, menos 1 sobre 2a. A la 3. A la 3, sí. Ando mal ahí. Entonces, estuvo bueno. Primero, antes de seguir, ¿se entendió cómo pasamos al caso general entonces? Sí, bien, bien. Negativo porque esto es x menos b, esto es x menos c, perdón, y menos c, y esto es z menos c. Entonces, o sea, en la forma de la ecuación de la esfera era x menos b. Entonces, menos b es esto. Entonces tengo que poner negativo. O sea, fíjate en la cuenta, hoy nos apareció igual. Cuando hicimos el b era negativo. Y el centro estaba dado por estos cositos. Esto es algo general, siempre te queda con el signo opuesto del centro. Sí, aparte que el mismo Entonces, caso para de la hoy, esfera, cambiando el a por 1, te queda lo mismo, menos un medio, menos un medio, menos un medio. Es una forma de también, verificar si lo general lo hiciste bien. exacto. Entonces, el ejemplo estuvo bueno porque vimos cómo pasar un caso simple a uno general. Eso no siempre se puede hacer, pero es una buena estrategia. Fijar un A, por lo general distinto de 0, porque el A igual 0, no siempre, pero por lo general es fácil de estudiar, entonces A igual 1, por ejemplo, y ver qué pasa. Y después nos fijamos, bueno, ¿dónde fue que usamos que A vale 1? Nos fijamos bien, no como yo hice que me equivoqué, sino que nos fijamos bien. ¿Dónde fue que? ¿Qué tenemos que cambiar ahora si el A es distinto de 1? Y ahí logramos llevarlo a la forma general. Entonces, observar que ahora sabemos todas las curvas de nivel. ¿No? Porque si A es 0, digamos, el C sub 0 era el plano aquel. Son los X y Z, tal que X más Y más Z es igual a 0. Y si A es distinto de 0, tenemos todas las otras curvas de nivel. C sub A es, vamos a ponerlo con la ecuación, no sé, esto hasta acá. X y Z, vamos a ponerlo bien. X y Z, tal que X más 1 sobre 2A, 2A era, ¿sí? Al cuadrado más y más 2 sobre 1 sobre 2A al cuadrado más Z más 1 sobre 2A al cuadrado igual 1 más 3 sobre 4A al cuadrado. O sea, suma estos tres. Tienen el mismo denominador, así que sumo nomás los numeradores. O sea que para todos Y los A ahí- tenemos curva de nivel. Claro.
Y ahí la película te quedaría, vamos a decir así, que se va desde la raíz, del punto menos, de coordenadas menos un medio, menos un medio, menos un medio, hasta algo muy cerquita a cero, vamos a decir así, el centro de la esfera. Y el radio va cambiando de modo a que puede llegar a ser como mínimo 1 el radio, puede ser, ¿no? Está genial. Claro, sería algo así. La película sería algo así. Para A igual 0 es un plano y después empiezan a aumentar el A, a números positivos, por ejemplo. El centro está, bueno, a ver, no es un cuadrante porque son 8 subespacios, pero no sé cómo se diría. O sea, donde son todas negativas las coordenadas. Está en la diagonal de eso, pero a medida que el aumenta se acerca a 0 y el radio se acerca a 1. Y observar que justamente la esfera de radio 1 y el centro 0, 0, 0 es la que no estaba en el dominio. ¿No? Que es justo el caso cuando A tiende a más infinito o a menos infinito. Como que la curva de nivel se acerca al conjunto donde no está definida la función. La verdad que no tengo idea si eso es general o no, pero me llamó la atención a lo que estaba pensando. Pero de vuelta, eso es lo más que podemos imaginar, las curvas de nivel. De gráfico no tenemos idea cómo es. ¿Y no hay ninguna aplicación que muestre esto? Es que no podés graficar en 4D. Ah, vos decís la curva de nivel. Capaz que Claro, en alguna GeoGebra se puede hacer. aplicación que muestre, no hay nada. Capaz que en GeoGebra se puede hacer, la verdad que no sé. Lo Sí, desconozco. No, podés en hacer, GeoGebra. escribís con A y pones A como parámetro, lo vas cambiando y chao. Ahí va. Ah, funciona. Escribí la ecuación Sí, esa sí. con parámetro A y lo vas moviendo. Tiene que andar, sí. Para la próxima lo hacemos si quieren, porque no tengo idea cómo se hace. Pero lo busco el fin de y para la próxima vemos cómo queda. Bien. Brian, algo que me luego- quedó, tipo, me reentrevera todavía, es que, por ejemplo, si estamos en una función que va de R2 a R, el conjunto los conjuntos de nivel viven en R, entonces, pero los dibujamos en R2. En R2, el conjunto de Ah, nivel siempre vive dentro del dominio. Porque fíjate cómo es la definición. A ver si está acá puesta. La función, el dominio de la función es U. Y son todos los puntos que viven en U. El conjunto de nivel son los puntos en U, tal que cumple tal cosa, pero los puntos están en U, o sea, están en el dominio de la función. Si la función va de R2, el dominio es un subconjunto de R2. Entonces las curvas de nivel o el conjunto de nivel es un subconjunto de R2. ahí va, que también se puede definir como, yo qué sé, una función que va de R en R. Ahí Si va, le y la ponemos curva de como nivel serían parámetro. puntos no, o intervalos. O sea, son cosas de definición. ¿No? Por ejemplo, si Pero vos si agarrás van de ejemplo R en constante, R, si van de R en R están en R2. no, las curvas de nivel están en R. Pues, ¿cuál es el dominio de una función que va de R a R? Ah, no, ¿Dónde no, viene yo el te estaba dominio? diciendo tipo que podríamos definir a las curvas de nivel a través de, yo que sé, de una función con parámetros también. Que ahí sería una función de R en R. Deja, yo me entendí. Ah, ya entendí. Estás pensando, está bien, una función que toma el parámetro A y me vuelve la Claro. curva de nivel. Pero ahí sería al revés, ahí sería una función de R a Rn, porque las curvas de nivel viven en Rn. Ah, seguro. Sería como que al revés que esto, digamos. Toma un valor real, un A, y me vuelve un subconjunto del dominio. ¿Qué es lo que vamos a hacer si hacemos eso en GeoGebra? El parámetro A es un parámetro real, y la imagen son las esferas. O sea que me toma un número real, y para acá número real me vuelve una esfera. Y es algo que vive en R3. O sea que es una función que va de R a R3. Está bueno. Les prometo intentar replicar eso, a ver cómo queda, o sea, la animación de cómo se va moviendo y lo vemos. Profe, no se olvide de mí que yo la vez pasada le pedí el 1F y el 1G. ¿Te ¿Sí? acuerdas que entraba más tarde? Me acuerdo, me acuerdo. Entonces vamos a ver eso y después, si nos da el tiempo, miramos el play. Joaquín, ¿tenías alguna pregunta específica del veo? ¿Querías ver nomás cómo se encaraba? No, quería ver bien cómo se encaraba y después que en el C decía algo del recíproco. No lo logré ver mucho.
Eso. En el C. El 4 es No entendí eso el último. 4. El ejercicio Ah. 4. Entonces, vamos a ver esto del máximo. Vale. Después miramos esto, si no da el tiempo, y vemos lo del 4. O sea, lo del recíproco te lo puedo decir ahora igual. No sé si la pregunta es qué quiere decir recíproco o qué. Bueno. O sea, todo teorema tiene como dos partes, la ida y la vuelta. Entonces, el 4 les pide en la parte A probar. O sea, el 4, si no leyeron, se los cuenta más o menos. La idea del 4 es mostrar que una función puede tener límite en todas las direcciones y aún así que el límite no existe. O sea, que es un poco antiintuitivo con lo que pasa en R. Porque en R, si vos te acercás por derecha y por izquierda, el límite te da lo mismo, el límite existe. Pero en R2, si vos te acercás por todas las direcciones y el límite te da lo mismo, eso no te garantiza que el límite va a existir. Entonces, la parte B les pide probar eso, justamente. Les pide probar que si el límite existe, ¿bien? El límite cuando se acercan a 0, 0 una función existe, entonces el límite de esta otra función, que lo que hace, si se fijan, es, tenía que haber explicado un poco, pero lo que están haciendo es, al plano, en vez de pensarlo así, a los puntos, como X y Y, los piensan como un ángulo y una distancia. Esta CR y este acá es θ. Mientras todo punto del plano lo pueden pensar como una distancia o un ángulo. O sea, todo punto menos el origen, porque ahí el ángulo tiene un problema, pero ustedes me dan un punto y ustedes pueden calcular. O sea, es polares. Dado el punto, ustedes pueden calcular esto, porque les queda un triángulo rectángulo, pueden calcular. Acá tienen Pitágoras, y acá usan alguna identidad trigonométrica. Profe, una pregunta ahí. Sí. Ahí el ángulo está fijo, ¿no? O sea, lo que haces achicar es el R, digamos. No, justamente. En este O ejercicio lo que movés te el pide es, ángulo. el ángulo no importa, digamos, es como que la idea es que para cualquier ángulo. O sea, lo que te pide el ejercicio es, si el límite existe, cuando vos te acercás al límite clásico en coordenadas cartesianas, entonces probar que el límite de esta función, que es la misma función, pero pensándolo así, en vez de pensarlo en cartesiano, es pensándolo como ángulo o radio, el límite cuando te acercás existe. Y no importa por dónde te acercás. Lo que el ángulo es cualquiera es que no importa por dónde te acerques, siempre que te acerques al cero va a existir. Eso es lo que te pide probar la parte B. Que intenten hacerlo, porque si no, la hembra que viene, porque puede ser un poquito complicada. Brian, Y la igual si te parte, acercás con... sí, Ah, explica nomás. que la parte C, o la parte D, va a probar que el recíproco es falso. Eso que quiere decir, bueno, es encontrar una función que se cumpla esto, bien, que si vos te acercás, digamos, por rectas, siempre que te acercas por rectas, el límite existe, te da L, pero que eso no implica que la función va a tener límite. Y eso es un poco un rompecabezas, y es algo medio desagradable, pero bueno, es lo que pasa, no hay remedio con eso. O sea, básicamente está diciendo, no alcanza con saber que ustedes se acercan en todas las direcciones posibles, que el límite le da lo mismo, eso no le garantiza que el límite existe de la función. Pero si te acercás con bolas que... ¿Cómo puede ser que si te acercás por todos lados y cubrís todo el espacio, o sea, donde vos te estés moviendo, si vos te acercás por todas partes y te dé lo mismo, el límite no exista? Bueno, porque una cosa es que te acercás por todas partes y otra cosa es que te acercás por todas las rectas. Porque vos tenés infinitas maneras de acercarte. Te podés acercar por rectas, por parábolas, por hipérbolas. Está bueno, pero El ejercicio te dice ahí que lo si que... tú te acercás por rectas, te esto es, especifica recta, una, que te especifica que si vos te acercás por todas las rectas posibles, no te garantiza que exista claro, el límite, eso. Ahora entendí. Yo claro. pensé que por todas las curvas del mundo imaginables, y vos No, ahí sí. bueno, El tema, no me da el tema cuenta es de que es eso. imposible saber eso.
Digo, nunca vas a poder saber si por todas las curvas posibles que te acerques funciona. No, pero porque yo son entendía, infinitas. lo que entendía lo que estaba entendiendo era que te decía, si vos te acercas por cualquier curva, por todas las partes, y te da lo mismo, no te garantiza que el límite exista ahí. Entonces digo, entonces está, ¿qué pasa? Correcto. No, porque es esto, vos fijás un Ta, ángulo, ta, el ta, ángulo, sí, sí. todo recto. Ahora sí, Fijate- entendí perfecto. Pero si te acercás por bolas, sí se cumple, ¿no? O sea, dejás El tema es que tiene que lo único que acercarse por harías es... curvas. Ah, Digo, una bola, o sea, puede ser una tipo, curva, digo, pero tiene que ser una definición. curva que se acerque al punto. Ahí va, porque si nosotros Está. definíamos, tipo, no sé, como una sucesión de puntos que se van achicando a medida que vamos achicando las bolas, en vez de acercarte por rectas, te estás acercando desde todos los lugares a la vez, con todos los ángulos posibles. Lo único que Claro, varías es el el tema es que módulo. no puedes hacer esto, pues. Cuando vas a hacer límite, lo que estás haciendo es te acercas por curvas en el fondo. Entonces, las curvas pueden ser rectas, pueden ser parábolas, pueden ser lo que quieras, pero no puede ser una colección de bolas, porque eso no es una curva. O sea, la colección de bolas no es una curva. Cada una sí, pero vos no te acercás una a la vez. Como que vos tenés que usar toda la vez para acercar. Ah, pero esto lo vemos la que viene. O sea, yo le respondí a él porque me preguntó el ejercicio, pero vamos a concentrarnos en el máximo, eso del 1. Y la que viene vemos lo del límite y todo eso con más tranquilidad. Entonces, veamos el EP. Sinceramente, el gráfico lo estuve pensando un buen rato, no tengo idea cómo queda. Bien. Lo mejor que puedo hacer es hallar unas cuantas curvas de nivel y ver qué pasa. Entonces, la idea va a ser eso. ¿Vos sabés Va a ser lo que hallar yo unas cuantas hice? curvas de nivel de esto. ¿Vos sabés lo que yo hice? Y me quedó bastante bien, no sé si estará bien, pero te doy una idea y me decís si capaz que está mal. Yo agarré, por ejemplo, no hallé todas las curvas. Agarré, por ejemplo, dije K igual 1. Y entonces evalué en cuáles, ahí son iguales, ¿no? Pero digo, ponele otro más, en K igual 3. Entonces, en cuál evalúo? Y es en X3. Y entonces tengo la curva de nivel de una cúbica. Y si evalúo en 1, bueno, eso me llamó la atención porque si evaluás en 1, tenés como dos preimágenes, vamos a decir. Sí, no sé cómo explicar. Eso pasa, sí. Yo lo que hice fue, o sea, lo pensé y usé GeoGebra, grafiqué y a la 3, por un lado, digamos, de la función XY y a la 3, y de la función XY y X a la 2. Y ahí en la gráfica, en GeoGebra me quedaban las dos y digamos que se me separaban por regiones, donde y a la 3 era mayor que X a la 2, Ahí va. valía Eso. Y me di cuenta valía que no X. podía existir para abajo. Pero O sea, dibujarla era imposible, o sea, y cubo, No, está dibujarla bien para hacerlo, pero el problema es que la idea, o sea, vieron que el práctico no es usar la GeoGebra. Entonces, el práctico sugiere, o la idea del práctico es hacerlo a mano. Por eso digo, yo Bueno, a ese es mano el lo tema, que a mano, o pero sea, vos podés escribir igual la X a la 2 y a la 3 y separamos en regiones. Es medio viaje nomás, pero... no, pero haces una desigualdad. El tema es que tampoco podía reconocer bien el conjunto de nivel. vamos a verlo en los conjuntos de nivel. Primero, a ver si me creen esto. Los conjuntos de nivel, o las curvas de nivel, que son donde esta función vale A, va a ser igual a la unión de estos dos conjuntos. Va a ser la unión del conjunto de los x, y donde x al cuadrado es mayor que A, perdón, es igual a y x al cuadrado es mayor igual que y al cubo. Esta condición le está diciendo que el máximo entre x al cuadrado e y al cubo es x al cuadrado. Entonces yo pongo x al cuadrado igual a A. Porque si esto se cumple, mi función f es x al cuadrado.
Y esta condición les está diciendo que el máximo de x al cuadrado con y al cubo es y al cubo. Entonces mi f en este caso es y al cubo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ay, que toqué. Decí que justo había guardado. Entonces, una vez que lo podemos escribir así, es mucho más fácil hacer las curvas de nivel. Porque hacemos la curva de nivel de este, hacemos la curva de nivel de este y dibujamos todo junto. Y fijarse que son curvas de nivel de funciones conocidas. Y al cuadrado, y x, perdón, x al cuadrado y al cubo. Solo hay que fijarse en qué regiones del plano valen estas desigualdades. Ah, pero esa es la parte difícil del ejercicio. Las curvas de nivel. Seguro, la parte difícil es saber dónde le gana una a la otra, vamos a decir. Yo lo que me di cuenta es que, por ejemplo, siempre que y fuera negativo, o sea, le ganaba el x cuadrado. Hasta 0, ponele, hasta ahí le ganaba el x cuadrado. Después ya empezaba a crecer como menos. Y después le volvía a ganar el x cuadrado. Mira, fíjate, no es tan complicado. Si lo mirás así, no es tan complicado. Mira, fíjate. Yo pongo a igual a 1, ¿no? Para fijarme la curva de nivel 1. Puse Sí. 1, voy a poner algo. Podría haber puesto 2, 3, lo que sea. Me fijo este primer conjunto. Entonces, por un lado estoy diciendo que x al cuadrado vale 1. Entonces, x vale más menos 1. Y por otro lado me tengo que fijar en donde x al cuadrado, que es igual a 1, es mayor o igual a y al cubo. Entonces queda más fácil de verlo, porque yo no estoy comparando con x moviéndose, sino que estoy comparando con 1. ¿Explicó? Esa es la ventaja de escribirlo así, en separado. Es que para cada a nosotros fijamos o x al cuadrado o fijamos y al cubo. Y después esta desigualdad se vuelve más fácil, porque simplemente están diciendo que esto es a, por ejemplo. Que x al cuadrado sea menor o igual a a. ¿Sí, no? Siga haciéndolo a ver si le agarro la idea. Yo no entendí. No, yo todavía ¿Eh? no, pero siga nomás a ver si puedo más adelante entender. Es lo que dice, Bueno, vos yo lo que lo que decís, digo es, por ejemplo, agarramos 3 y evaluamos en x2 y en x3 y a ver cuál gana y ahí nos vamos al conjunto. no, el tema es que vos tenés que ver en todos los puntos donde le gana x2 a y3. Entonces yo lo que digo es, bueno, el conjunto, la curva de nivel la podemos separar así. Simplemente por el tema del máximo. Entonces, fijo una, me quiero fijar la curva de nivel de este A. Entonces, primero trabajo con la parte roja. Eso quiere decir que x al cuadrado tiene que valer 1. Y quiere decir que x al cuadrado, que vale 1, tiene que ser mayor o igual a y al cubo. Entonces van a ser todos los x y, bien, todos los x y, donde x al cuadrado valga 1, y al cubo sea menor o igual a 1. Ah, digo, no digo que sea fácil, pero es más fácil que esto. Mi problema es que eso lo entiendo, pero no lo visualizo, no es que me imagino cómo se ve, ¿entendés? Bueno, ¿Cómo entonces, graficamos para eso hay eso? que hacer un poquito de cuenta. ¿Qué quiere decir que 1 sea mayor o igual a y al cubo? ¿Qué podemos hacer ahí? Y no graficar Para que si al aplicamos cubo. raíz cúbica de ambos lados. Mm. Bueno, podrías, pero digo, si yo logro despejar la variable y, me queda más fácil. Entonces esto es 1 y esto es y. Entonces tengo, en definitiva me quedó que y tiene que ser menor o igual a 1. Y x tiene que ser más menos 1. Entonces ya tengo toda la parte de la curva a nivel roja, porque el x está fijado en 1 y en menos 1, y el y tiene que ser menor o igual a 1. Entonces yo vengo acá y digo, bueno,
x igual 1, x igual menos 1, por acá está el y igual a 1, entonces la primera parte de mi curva de nivel 1 va a ir de x igual 1 con y menor o igual a 1 hasta menos infinito, y lo mismo acá al menos 1. Bien. ¿Se entendió eso o no? ¿Y por qué rayas? Porque estoy graficando la curva de nivel. La curva de nivel vive en el plano. Poner que si lo veo acostado, eso. Ahora lo estoy pensando. Pero ¿quién te garantiza O sea, que esto que sea una dibujé recta? solo. Porque, Ah, mirá, son llegamos las a que si A rectas. es igual a 1 y 1, menos 1. Está. x tiene que ser el conjunto de x es 1 menos 1, y el y tiene que ser menor o igual a 1. Entonces el x está fijo, el x vale 1 o vale menos 1, no te queda otra. Y el y es menor o igual a 1. Entonces me fijo en x igual a 1, el y que puede valer, bueno, menor o igual a 1. Ah, el x está fijo, y el y baja, no me queda otra. Y ahora con el mismo Por valor eso me tenés que queda una evaluar recta. el conjunto. Claro, con el mismo a, tengo que ver que queda esto. Y ahí voy a completar la curva a nivel 1. Ahí va, ahora entendí. Está bien. Entonces, ahora hacemos ese trabajo. Con a igual a 1 vamos al otro conjunto. Entonces, a igual a 1 me dice que y al cubo es igual a 1. Y me dice que, usa otro color, y al cubo es igual a 1. Y aparte, x al cuadrado es menor o igual a y al cubo, que vale 1. Entonces, de acá tenemos que y tiene que valer 1. Es la única solución real que tiene este polinomio. Y de acá tenemos que x al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. ¿Qué quiere decir que x al cuadrado sea menor o igual a 1? Está entre 0 y 1. Un poquito X menor más. igual que 1 y X mayor igual que menos 1. Ahí va. Está entre menos 1 y 1. Entonces ya está, porque el y está fijo y el x va entre menos 1 y 1. Me queda como un segmento de recta donde y vale 1 y el x va de menos 1 a 1. Y termina cerrada acá el techito. El y vale 1 fijo y el x se mueve de menos 1 a 1. O sea que va de acá hasta acá. O sea que esa sería la curva de nivel 1. Bueno, no un cuadrado, ¿no? Porque esto sigue hasta menos infinito acá, pero como un rectángulo con un lado infinito. No sé, es medio raro. Y así podemos seguir. Ponemos a igual 2, a igual menos 1, a igual 0, y nos vamos fijando a ver dónde es que se dan, y podemos graficar las curvas de nivel. A lo que yo le decía que no tengo la más pálida idea cómo queda el gráfico a partir de esto. Entonces, les muestro cómo se grafican las curvas de nivel porque el ejercicio lo pedía. También pedía gráfico, eso sí que no tengo idea cómo se hace. Dame Yo un hice lo mismo segundo que que hice te los- muestro lo que aparece en mi graficadora en 3D, que yo sí puedo poner el máximo. Pero claro, lo que Bueno, creo que le saco la idea así, pero no entendía en ese momento. Segundo que ya escribo. para que tengo que darte permiso para que compartas. No me des permiso porque te lo voy a mostrar a la criolla porque no lo tengo en la computadora, lo tengo en el celular. Pero ¿cómo lo voy a Te ver? voy a mostrar la foto si me ves la Por una cámara. foto, por una foto. No es una Bien, foto, es una bien. animación, pero lo vas a ver en mi cámara. Entonces, dame un Pero ¿para qué segundo. puedo que ya- poner? ¿Cómo pongo? No sé cómo se hace. Lo que puedo hacer si quieren es, yo dejo de compartir y podemos ver tu cámara grande, ¿te parece? Entonces podemos ver mejor la animación, el dibujo. Sí, deja de compartir y queda ahí ya A fijado. ver, tenemos que buscarla a Cintia. Entonces ella va a mostrar, la vemos en grande. O sea, es medio un viaje esto, yo estoy de acuerdo que tipo. A ver, ahí. Estas son las curvas de nivel. No, Sí. eso es el gráfico. Está en el- Se está moviendo así.
¿Pero por qué se mueve? Porque le Porque puso lo puse parámetros. para ¿Pero que... por qué se mueve el gráfico? No entiendo. No, se mueve a medida que vas cambiando las curvas de nivel. Pero eso está en No, R3. pero La curva de nivel en está en realidad, R2. Yo estoy viendo lo que vos hablaste en el momento en el cual, el único caso que hiciste, cuando ahí quedan paralelas. ¿Cómo se llama la calculadora que usás? GeoGebra 3D. Ah, está ahí. Sí, es en 3D. Y eso funciona. Y la función que yo le puse fue el máximo. más Está raro, sí, no sé. Supongo que lo que va a hacer es X graficar las cuadrado. curvas de nivel y las va moviendo. O sea, las pone a la altura que irían, digamos. Claro, y está mostrando en el caso del C1, sí, lo muestra acá, es uno de los casos que muestra. Claro, el C1 estaría a altura 1. Hay que pensar en X y Z, a altura 1 nos quedaría eso. Sí, Paralelo al plano. Bueno, entonces imagínense que si la calculadora lo grafica así de feo, o sea que no Por es algo eso, que yo no veía práctico, nada, no entendía, no veía nada. nosotros mucho menos vamos a poder graficar. Estaba sencillo ese ejercicio. Mi sugerencia, quédense contentos si pueden hacer las curvas de nivel. O sea, si lograban entender esto y pueden hacer un par más, ya el ejercicio estuvo ganado. Por favor, que no pregunten nada de esto en el parcial, nada del máximo de esta cosa, este ejercicio no. No, se van a ir al infierno si lo hacen. Nos quedamos con eso. Si nos preguntan eso, vamos, hacemos piquete y nos acostamos ahí en la explanada de la facultad. Pero es por Zoom igual, ¿eh? Me pone a demostrar algo con esto. No, no creo. O sea, ojo, lo repito, no creo. Digo, no sé lo que va a tocar porque no hicimos el parcial todavía, pero no creo que traiga algo de esto, porque lleva mucho tiempo y no estás evaluando casi nada. En realidad, curvas de nivel lo puedes evaluar con algo mucho más fácil. Entonces es preferible poner una curva de nivel de algo sencillo y usar el tiempo para algo más complicado, tipo derivadas, integrales o lo que sea. Ese es mi argumento para decir que no creo que pongan algo así. Pero no tengo idea. Bueno. Estoy por terminar la clase, dejo de grabar.